Cordial saludo nuevamente, recuerden mantener activado el sonido durante toda la presentación. Introducción al bienestar animal, parte 2. Unidad 2, presentación 3. El contenido que vamos a tener, básicamente vamos a abordar temas como la nutrición, el ambiente, la integridad física y el comportamiento. Y esos aspectos los vamos a analizar en el contexto de los criterios para evaluar el bienestar animal. Antes de arrancar con esto, es importante entender que las 5 libertades que ya vimos en el módulo anterior han tenido utilidad, pero de igual manera presentan ciertos inconvenientes a la hora de ponderar cada una de esas variables. Uno de esos inconvenientes es que resulta excesivamente genérico la medición, o sea que no se enfoca en el estado del animal como tal, sino en las condiciones que se le deben aportar en su entorno como parte del manejo. Además, algunas de las 5 libertades se superponen entre sí. En respuesta a estos problemas se han planteado otras estrategias para ponderar el bienestar animal. Hay 4 preguntas claves que tenemos que realizar. ¿Se alimenta a los animales de forma apropiada? Y esa es la primera pregunta. Y esa pregunta la vamos a responder desde el contexto de la nutrición. Y para responder esa pregunta, básicamente tendríamos que tener en cuenta si hay ausencia de hambre prolongada o si hay ausencia de sed prolongada. Y en ese sentido vamos a tener algunos indicadores que nos van a permitir hacer un buen análisis al respecto. Por un lado, la pérdida de peso, la pérdida de condición corporal, aspectos como la deshidratación y altas pérdidas económicas asociadas al consumo de alimento o al consumo de líquidos. Para citar un ejemplo, aquí tenemos en la imagen una escala de valoración de la condición corporal en cerdos o en cerdas, como tenemos en la imagen. Y aquí tendríamos una escala que da 1 a 5, no es la única escala, hay muchísimas otras escalas. Por ejemplo, en este caso, tendríamos una calificación de la condición corporal, o sea, de la contextura, una calificación 1 cuando hay un animal extremadamente flaco. Tan flaco es que se pueden percibir claramente los huesos, la pelvis de manera muy notoria y no se percibe nada de grasa en la cobertura. Con calificación 2 tendríamos un animal flaco, o sea, no es un animal con calificación 1 porque no está extremadamente flaco, pero sí es flaco. En la condición 3 ya tenemos una contextura regular. En esta los huesos de la columna, la pelvis, se sienten cuando se palpa con moderada presión, o sea, a la observación externa no se perciben claramente sus huesos, pero si empezamos a palpar, a tocar el animal en la masa superficial podremos sentir los huesos. En la condición 4 vamos a tener una calificación buena. En esta solo los huesos pueden palparse con una presión pero ya muy firme, más fuerte. Y en la 5 ya tenemos un animal con extrema obesidad, que esto tampoco es adecuado. O sea, no es adecuado. Condiciones corporales ni de 1 ni de 5. Lo ideal es tener una condición corporal de 3. El ambiente, cuando hablamos de ambiente, entonces tendríamos que responder: ¿se aloja el o los animales de manera adecuada? Y para esta, entonces vamos a tener indicadores o criterios relacionados con el confort térmico. Confort térmico es cómo está la condición de temperatura y cómo la está tolerando el animal. Confort para el descanso y facilidad de movimiento. Para el confort térmico es ideal tener entonces maneras de medir la temperatura ambiental. Hay termómetros que nos podrían servir para eso. El confort para el descanso lo podemos percibir, por un lado, de acuerdo a la superficie en la que está alojado el animal, y por otro lado empiezan a aparecer ciertas evidencias en la piel.
La condición 5, facilidad del movimiento. Lesiones que pueden aparecer asociadas al ambiente, por ejemplo, condiciones de altísima humedad en el piso puede llevar a cierto debilitamiento en los cascos del animal. De igual manera, otras patologías, por ejemplo, hongos o infecciones, dermatitis. Integridad física. Para esta pregunta responderíamos: ¿es correcto el estado sanitario de los animales? Y aquí tendríamos entonces ausencia de lesiones que se hagan evidentes a la evaluación externa, ausencia de enfermedades. Hay enfermedades que pueden ser subclínicas, o sea, sin signos y síntomas aparentes o inespecíficos, y hay otras enfermedades que ya sí son muy evidentes en cuanto a los signos y síntomas que presentan. Y ausencia de dolor inducido por manejo. Y aquí hay muchas prácticas que claramente están llevando a que el animal empiece a tener condiciones adversas y están relacionadas con ese manejo. Ciertos golpes, por ejemplo, ciertas presiones que les hacemos para el movimiento, ciertas prácticas inadecuadas. En este vamos a tener indicadores como patologías diversas, parásitos, pérdida de condición corporal, y aquí estaríamos asociando ciertas enfermedades que llevan, por ejemplo, a un extremo enflaquecimiento del animal o que llevan a una aparente obesidad. Comportamiento. La pregunta a responder: ¿refleja el comportamiento de los animales un estado emocional propicio? Y aquí quiero que vamos mirando el video. Este video es sacado de redes. Ahí está la fuente de la cual fue sacado. Pero básicamente quería utilizarlo por lo siguiente. Desde una avioneta acá hay una cámara. Y miremos lo que ocurre con esa cámara. Y ya voy a explicar el contexto. Ya va cayendo la cámara, cada vez va reduciendo más el ángulo. Va cayendo la cámara desde la avioneta, va cayendo la cámara, cae la cámara, cae la cámara. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cerdo o jabalí que se acerca y que cae preciso en una producción. Los animales, en este caso los cerdos, son muy curiosos. Cae una cámara desde la altura, inmediatamente se quiere acercar a lamer, a olfatear, a probar o a morder. Hay otros animales que son mucho más temerosos, por ejemplo los bovinos, y eso tiene que ver con la etología o con el comportamiento. La expresión de comportamiento social y el comportamiento social adecuado específicamente se evidencia de forma que exista un equilibrio entre aspectos negativos, por ejemplo agresividad, y otros positivos. La expresión de otras conductas u otros comportamientos se evidencia de forma que exista un equilibrio adecuado entre aspectos negativos como estereotipias, que son patologías asociadas al comportamiento, y los positivos. En la buena relación humano-animal, aquí tendríamos aquella en la cual los animales no muestran miedo a las personas, y eso puede estar asociado al hecho de que no haya un antecedente negativo en ese vínculo. Y el estatus emocional positivo es que cada especie se comporte de acuerdo a la forma como se debe comportar la especie, no esperar ciertas reacciones que sean salidas de su común comportamiento. Y esto lo vamos a ver asociado con problemas de estrés, y un estrés que puede ser manejable, o habrá ciertas condiciones que ya no sean manejables. El amor por los animales eleva el nivel cultural del pueblo.